Buenos días a todos y bienvenido al ministerio La Palabra Divina. Y este es su servidor Edwin Santiago. Y hoy vamos a estar hablando sobre la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Y vamos a comenzar con el libro de Juan. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 16 y 17. Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, y dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios, que por medio de Jesucristo tenemos salvación, vida eterna. Vamos a ver otro ejemplo en el mismo libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, y vamos a ver el versículo 25 y 26. Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice la palabra de Dios. ¿Qué promesa nos da la palabra de Dios? El poder de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Vamos a ver otro ejemplo en el capítulo 2 del mismo libro de Juan. Capítulo 2 del libro de Juan. Estamos en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 22. Vamos a comenzar desde el versículo 18. Estamos en Juan, capítulo 2, comenzando desde el versículo 18. Y dice: Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Wow. La promesa de la resurrección. Vemos aquí. Y el poder de la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Vamos a ir al capítulo 10 del mismo libro. Capítulo 10 del mismo libro, versículo 17 y 18. Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow. Él tiene poder de poner su vida y volverla a tomar. Eso es nuestro Señor Jesucristo hablando ahí. Qué poder. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 27. Libro de Mateo, capítulo 27. Y versículos 50 y 53. Mateo, capítulo 27, versículos 50 hasta 53. Y dice así la palabra de Dios: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido. Los santos, como el apóstol Pablo explica, que el que muere en Cristo no muere sino duerme, porque será resucitado. Aquí Mateo usa la misma palabra. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y versículo 53 dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Después de la resurrección de él. Otra palabra, cuando Cristo resucitó, ellos también resucitaron después de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vuelve otra vez, versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el versículo 53 nos enseña que nuevamente cuando Jesús resucitó de los muertos, los santos que habían dormido resucitaron también después de él, ¿no? Y aparecieron a muchos que vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Vamos a ver Romanos, y vamos a ver el libro de Romanos. Vamos a estar en capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna. Vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos da a nosotros, su Hijo Jesucristo, que es el mediador entre Dios y el hombre. Jesús nos da vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver ahora Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el 54. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Wow. So aquí el apóstol Pablo nos dice que va a ser una transformación rápida, una víscera de ojo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra que los que ya han dormido o muerto en Cristo van a resucitar primero, y aquellos creyentes que están vivos serán transformados. ¿Okay? Porque dice, y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo venció la muerte, y como Él resucitó de los muertos, así también resucitaremos para la vida eterna. Gloria a Dios por
esa victoria, la victoria en Jesucristo. Segunda de Corintios, vamos a ir Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y lo voy a leer otra vez. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. En otra palabra, el creyente al morir, el cuerpo se queda aquí en la tierra, el alma se va con Dios. Pero para que la resurrección sea completa, el alma se unirá al cuerpo nuevamente en la resurrección. Y luego nuevamente el poder de la resurrección ahí. Y Pablo pues nos explica que cuando el cuerpo se deshiciere, pues vamos a estar en la presencia de Dios. Pero aún no está completo la salvación hasta que la resurrección ocurre, ¿no? Una vez la resurrección ocurre, ahí el alma se une con el cuerpo, y un cuerpo transformado y un cuerpo glorioso, donde no se va a cansar, no va a tener enfermedades, va a ser eterno, un cuerpo eterno, un cuerpo glorioso, ¿no? Por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? La esperanza del creyente es eso, ¿no? Aunque el creyente muere, su alma va a estar con el Señor, pero cuando venga el día de la resurrección, cuando el Señor, cuando vaya a tocar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, el alma uno se une con el cuerpo de una manera supernatural, y los que están vivos serán transformados, ¿no? En el Señor. Gloria a Dios por eso. Vamos a ver el Primera de Tesalonicenses, vamos a ver el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a ver el versículo 14 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 18. Y dice así. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ah? Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ah? Lo mismo que nos explica 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. El versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no?
hay una promesa de la resurrección. El Señor va a venir. ¿Y qué va a pasar? Que cuando Él venga, los que han dormido en Cristo, los que han muerto en Cristo, resucitarán primero, y aquellos que están vivos todavía serán transformados, ¿no? Gloria a Dios por eso, por el poder de la resurrección, ¿no? Y dice el versículo 18, por tanto, alientaos los unos a los otros con estas palabras. Y mi pregunta para ti es esto: ¿conoces a Jesús como su único Salvador personal? Dice la Biblia, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y usted se pregunta, ¿qué significa el nacer de nuevo? El nacer de nuevo es una regeneración y una nueva vida en Cristo. Y usted se pregunta, pues, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Bueno, usted tiene que hacer dos cosas. Tiene que primeramente arrepentirse de sus pecados, reconocer que es pecador. Somos todos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y dice que no hay ninguno justo, todos somos pecadores. Y dice que la paga de pecado es muerte. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿no? Y arrepentirnos. Segundo, ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ponemos nuestra fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice también, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces usted tiene que poner su fe en Jesucristo. Tiene que arrepentirse de sus pecados, reconocer que es pecador y poner su fe totalmente en Jesús. Él es el único que te puede salvar. Jesucristo es el único que te puede salvar. Entonces tiene que arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. El Señor dijo, arrepentidos y convertidos, ¿no? Por el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Usted se pregunta, pues, ¿cómo puedo yo hacer eso? Simplemente con una oración, a donde quiera que usted esté, ahora mismo. Usted puede orar, decirle al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Sé que soy pecador, perdóname, Señor. Sé que Cristo murió por mí y derramó su sangre por mis pecados, y que al tercer día resucitó. Señor, sálvame, cambia mi vida. Si lo hace con un corazón sincero, el Señor es grande y misericordioso para salvarme. Espero que haya tomado esa decisión ahora. Bueno, mis amigos y mis hermanos y aquellos que están escuchando este video, espero que haya sido de gran bendición. Nuevamente me pueden buscar en YouTube, Edwin Santiago, la palabra divina, o en inglés, Edwin Santiago, The Divine Word. Hay videos en inglés y en español compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Bueno, espero que haya sido de gran bendición. Ahora me despido y nuevamente lo veremos en otro video con el favor del Señor. Que el Señor me lo bendiga.